Bien, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. El día de ayer estuvimos comentando lo relativo a las notificaciones y un día antes, pues a los términos. Son situaciones que ustedes se van a enfrentar cuando estén en el campo de la práctica. Siempre dijimos que un procedimiento se rige por o se lleva a cabo a través de términos de tiempo, ¿verdad? El tiempo que tienes para presentar una demanda, no la puedes presentar cuando tú quieras, no, tiene que ser dentro de los términos que establece la ley. Claro que son términos grandes. Hay, por ejemplo, si quieres promover un juicio de petición de herencia, pues tienes hasta 10 años, ¿verdad? Para promoverlo. Si quieres promover un juicio sobre cobro de honorarios, pues tienes un año. Si quieres promover un juicio de nulidad, pues es un año y así, ¿verdad? Entonces, si no lo hacemos en ese lapso, pues nos prescribe la acción, ¿verdad? Nos precluye el derecho a presentar esa demanda. Y luego tenemos otro término. El juez, una vez que recibe la demanda por parte de su secretario, el secretario tiene 48 horas para darle vista al juez, para dar cuenta al juez de esa demanda. Ya una vez que la recibe el juez, tiene 3 días para resolver lo conducente, si la admite, la previene o la desecha. Ya una vez admitida la demanda, ordena el emplazamiento y se giran los documentos necesarios, ¿verdad? Las cédulas, copia de la demanda y sus anexos debidamente requisitados. ¿Qué es eso de debidamente requisitados? Bueno, que estén debidamente sellados, foliados, rubricados eh, por parte del juzgado. Se los envían al central de actuario y ahí se envía a un actuario para que haga el emplazamiento. El emplazamiento pues es la notificación de la demanda al demandado en su domicilio o en el domicilio señalado en la demanda por el actor y darle un plazo pues que marca la misma ley, dependiendo del tipo de juicio, si es un ordinario, 10 días, si es sumario, otros 10 días, para que conteste la demanda. A partir del día siguiente de que sea notificado. Posteriormente, ya una vez que contesta la demanda, el demandado, en su caso, si hubo reconvención, notificar la reconvención o contrademanda al actor, darle un plazo para que la conteste. Ya he hecho todo este proceso de términos, ¿verdad? De tiempos. Abrimos la etapa probatoria. En un ordinario civil son la etapa de hasta 40 días, dice la ley. 20 días para ofrecer y 20 días para deshogar. Posteriormente, lo del de alegatos, que es de 6 días en los ordinarios y 3 días en los sumarios. Ya concluido el periodo de alegatos, nos vamos directamente a la sentencia. El juez tendrá 15 días hábiles para dictar sentencia a partir de que cita el expediente a resolución y 10 días en los sumarios. Buen día. Alguien se había sacado un pedote cuando abrió la de esta bolsa y persona la cabeza. A ver, por favor, guarden silencio y pongan atención. Traten de apagar sus audios. Únicamente utilícenlos pues cuando quieran dialogar, ¿verdad? Pero con todos, ¿verdad? Conmigo, con todo el grupo. Mientras sí es conveniente que los apaguen. Bien, decía yo que el proceso se lleva a base de tiempo, de plazos, de términos y se realizan una serie de notificaciones. La última ocasión hablamos de las notificaciones. La notificación es una forma de comunicar por parte del juez a las partes o a un tercero, una persona ajena al juicio, algún acto procesal, alguna resolución o sentencia, ¿verdad?
Las resoluciones que puede dictar el juez son acuerdos, decretos y sentencias interlocutorias y definitivas. Entonces, cualquiera de ellas generalmente son notificaciones personales, desde el emplazamiento, eh, notificarle al absolvente la prueba confesional, en fin. Bien, decía yo que estos actos se realizan dentro de un procedimiento. También es necesario que ustedes conozcan otro tipo de actividades que se puede presentar. Por ejemplo, ¿qué sucede si aquí, por ejemplo, en el MATE hay en este momento 2 juzgados que tienen competencia para conocer sobre la misma materia, ¿verdad? Civil y familiar. Hay un juzgado de primera instancia primero que se le llama, ¿verdad? Civil y familiar, de lo civil y de lo familiar. Hay un juzgado segundo, eh, también de primera instancia, de lo civil y familiar. Entonces, pues, tienen la misma competencia, pero aquí, ¿cómo le hacen para que uno reciba las demandas? Pues de manera aleatoria, es a través de la oficialía de partes. La oficialía de partes es una oficina que se encuentra dentro del Palacio de Justicia. Abre pues, desde las 9 de la mañana y cierra a las 7 de la noche. Trabajan corrido todo el día. Ellos reciben cualquier tipo de promoción de cualquier juzgado, ¿verdad? Que esté ahí dentro del Palacio de Justicia. Y ellos lo llevan a los juzgados que correspondan, ¿verdad? Únicamente son receptores, reciben, recepcionan los documentos que se le presentan desde demandas, contestaciones de demanda, escrito de ofrecimiento de pruebas, de alegatos, apelaciones, ¿verdad? Simples solicitudes de mero trámite. Todo eso lo recibe las, la, esta unidad y lo remiten a los distintos juzgados. Entonces, ¿cómo saber a qué juzgado va a ir nuestra demanda? Pues es que la máquina, ¿verdad? La computadora, tiene un sistema que lo recepciona y de manera aleatoria lo envían al juzgado que corresponda. Entonces, ¿qué sucede? Hay ocasiones en que hay, son las mismas partes los que promueven. Hay 2 juicios donde son las mismas partes, el mismo juicio, los mismos bienes. Un caso concreto, un ejemplo, lo podemos dar en un juicio sucesorio. Muere un señor, un ejemplo, ¿verdad? Muere una persona, un señor. Esta persona al morir, pues tenía 2 familias, un ejemplo, ¿verdad? Su esposa y tenía relaciones con otra persona fuera de matrimonio, donde también tenía hijos. Entonces, al morir, Petra, ¿verdad? La esposa, pues promueve el juicio sucesorio, se lo radican en el juzgado primero de lo civil y familiar. Y María, que era la persona con la que vivía fuera de matrimonio, con la que también tuvo hijos, pues tramita el juicio sucesorio y cae en el segundo de lo civil y familiar. Entonces ya hay 2 juicios en donde son prácticamente las mismas partes, son el mismo tipo de juicio, los mismos bienes, ¿no? Bueno, en este caso son distintas partes porque una se llama Juana y la otra se llama Petra, ¿no? Pero al final de cuentas es el mismo juicio sucesorio a bienes del mismo difunto. Entonces aquí, les pongo un ejemplo porque puede surgir la acumulación. ¿Qué es la acumulación de autos? ¿Para qué sirve la acumulación de autos? Es una situación jurisdiccional que se puede presentar en el proceso, ¿verdad?
cuando de repente dices tú, bueno, Juana está tramitando el sucesorio de su marido Pedro en el primero de lo civil y familiar, y Petra está tramitando el mismo juicio sucesorio de Pedro, pero en el juzgado segundo de lo civil y familiar. Entonces ahí sí es necesario que se acumulen. La acumulación de autos puede ser de oficio o a petición de parte. ¿Cuál es el objeto de la acumulación de autos? O cuando existe conexidad de la causa, así se le llama también, es de que se acumulen, ¿verdad? El más moderno, el más nuevo, el expediente que haya llegado al último, se acumule al más antiguo, ¿verdad? Y ahí hasta donde llegó, ¿verdad? El más antiguo se reinicia de tal manera que se resuelva en una misma sentencia, lo conducente, lo que proceda. Entonces, esta situación también se puede presentar en un momento dado, ¿verdad? Cuando existe conexidad de la causa, cuando existen dos expedientes que pueden inclusive estar en el mismo juzgado o pueden estar en distintos juzgados, pero que es necesario acumularlos para que el juez los resuelva en una misma sentencia. Entonces, esa es la acumulación de autos. Se tramita en la vía incidental. Se pide la suspensión de los juicios, de ambos juicios, ¿verdad? Ya no pueden seguir caminando hasta donde se hayan quedado. Esto se da siempre y cuando no haya sentencia, ¿verdad? En ninguno de los expedientes que se pretenden acumular. E insisto, se acumula el expediente más nuevo al más viejo, ¿verdad? ¿Cómo saber cuál es el más nuevo y el más viejo? Bueno, por el número de expediente, ¿verdad? Por el año. Todos los expedientes tienen un número. Acuérdense que desde el primer día de actividades del año empieza con el 01, diagonal 20, 02, diagonal 20 y así. Ahorita, bueno, pues yo creo que ya no avanzamos mucho porque por la pandemia las actividades del juzgado se suspendieron desde el 18, 19 de marzo. Ya tenemos prácticamente 2 meses suspendidos las actividades en los juzgados. Entonces, obviamente que al no caminar, pues no hubo más expedientes que se hayan radicado, excepto los que tengan el carácter de urgentes. Ahorita hay un acuerdo del Consejo de la Judicatura Estatal en donde únicamente autoriza asuntos urgentes, ¿verdad? El trámite de asuntos urgentes, ¿cuál sería? Pues bueno, una pensión de alimentos. ¿Qué otro sería? Pues atender casos de violencia intrafamiliar, asuntos relacionados con la posesión o con las tutelas o con el ejercicio de las patrias potestades de menores, cosas así, ¿verdad? Es lo que se atiende a partir del 18 de marzo a la actualidad en los juzgados, principalmente de primera instancia civil y de lo familiar. Entonces, son cuestiones que se pueden dar. Otra también sería lo relativo a el emplazamiento, ¿verdad? El emplazamiento es una actividad procesal realizada por el juez en donde ordena al actuario que se constituya en el domicilio del demandado para que le notifique la demanda al demandado, ¿verdad? Es una actividad realizada al exterior del juzgado. Aquí se utiliza el medio de comunicación, pues bueno, personal. Dice la ley que los emplazamientos o las notificaciones de la demanda tienen que ser hechas de manera personal. ¿Esto qué significa? Significa que el actuario se ha de constituir al domicilio del demandado. ¿Cuál domicilio? ¿Cómo sabemos que ese es el del domicilio del demandado? No lo sabemos, ¿verdad? Pero lo ha señalado el actor en su demanda. El actor en su demanda tiene la obligación de señalar el domicilio del demandado para que sea notificado de la demanda.
Entonces, ahí acude el actuario y un primer requisito del actuario, digo que debe de cumplir el actuario, debe cerciorarse que ese es el domicilio del demandado. ¿Sí? ¿Cómo? Pues por los distintos medios o formas que haya, ¿verdad? O que estén a su disposición en ese momento. Tú llegas a un domicilio, bueno, pues toca la puerta. Este es calle Ocampo 212 Sur, zona centro, entre la calle Guerrero y Pedro José Méndez. Toco la puerta, ya aparece una persona. Oye, aquí vive Juan Pérez López. Pues ahí les van a contestar si vive o no vive, ¿verdad? De acuerdo con la persona, digo, dependiendo con quién entienda la diligencia el actuario. Hay ocasiones que el actuario entiende la diligencia con alguno de los hijos. Estos siempre deben de ser personas adultas. El actuario no puede entender una diligencia de emplazamiento o notificación de la demanda con menores de edad, ¿sí? Y mucho menos con incapacitados mentales. Tiene que ser con una persona adulta que viva en el domicilio. ¿Cómo se puede cerciorar el actuario que ese es el domicilio? Por la nomenclatura exterior del lugar, ¿verdad? Todas las calles tienen nombre. Entonces, primero el actuario debe checar, pues esta es la calle que ando buscando, es la calle Ocampo, muy bien, esta es la calle Ocampo, así lo señala la nomenclatura exterior del lugar. El número es 212, efectivamente, es el número 212. Hay ocasiones en que los actuarios toman foto a la parte exterior de la vivienda, otras veces la describen en el acta que levantan, ¿verdad? Como una forma de decirle al juez que se cercioró que efectivamente ese era el domicilio del demandado. Esto es muy importante porque en un amparo lo les pueden tumbar, ¿verdad? Vamos a llamarle así, el emplazamiento, ¿verdad? Bajo el argumento de que el actuario no se cercioró que ese era su domicilio. Inclusive también con la persona que entienda la diligencia. Una persona adulta que viva en ese domicilio, bueno, pues hay que preguntarle, ¿aquí vive Juan Pérez López? ¿Sí? ¿Qué es de usted? ¿Verdad? No, pues es mi cónyuge, es mi papá, es mi hermano, etcétera, es mi cuñado, no sé. Eh, Hay una diversidad de personas que pueden vivir en una morada. Inclusive, yo fui actuario también mucho tiempo y me acuerdo que me decían, pues soy amigo, soy amiga, ¿verdad? Pero aquí vivo, ¿verdad? Aquí estoy en este domicilio. ¿Qué se le ofrece? No, pues vengo a buscarlo porque le vengo a notificar. Soy el actuario, hay que identificarse. El actuario se debe identificar. Perdón. Eh, Plenamente, ¿verdad? Generalmente los actuarios en la actualidad traen un gafet, pero pues hay que notificarse. Mire, yo soy el licenciado fulano de tal, actuario, adscrito a la central de actuarios del séptimo distrito judicial con residencia en esta ciudad. Y me encargó el juez de primera instancia de lo civil y familiar primero que viniera a notificarle la demanda. Entonces tiene que decir quién es y a qué va. ¿Cuál es el objeto? Notificar la demanda. ¿Se encuentra el demandado? ¿Se encuentra Juan Pérez López? No, pues que sí o no, pues que no. Si está y entiende la diligencia personalmente con él, dice la ley que lo debe de identificar. Ese es otro aspecto muy importante del actuario. El actuario, una vez que se cerciora que ese es el domicilio del demandado, y si entiende la diligencia personalmente con él, debe de identificarlo. Oiga, una credencial de lector, no, no tengo, o sí la tengo, pero no se la doy, ¿verdad? Hay veces así contesta. Y pues bueno, no podemos obligarlos. Entonces, ¿cómo podemos identificar a esa persona que se niega o que de plano dice que no tiene en ese momento su credencial de lector? Que es el medio idóneo para identificar a una persona. No necesariamente es el único, ¿verdad? Pero sí es el más certero.
Y ya una vez que dice que de plano no tiene identificación o no la quiere prestar o no la tiene en su poder en ese momento, el actuario deberá proceder a identificarlo por sus rasgos físicos, dice la ley. Entonces, ¿cuáles son los rasgos físicos? Es una persona del sexo masculino, de aproximadamente 40 años de edad, tez morena, complexión robusta, pelo entrecano, escaso, ¿verdad? Tiene entradas, tiene calva, tiene una cicatriz en el lado, en la mejilla del lado izquierdo de su cara. Tratar de describirlo, ¿verdad? Lo más que se pueda. El pelo es chino, es lacio, es pintado, etcétera, ¿verdad? Todas las características físicas de la persona que permitan su identificación. Ya una vez descrito, entonces le dice el motivo de su visita. Pues mire, vengo de parte del juez de primera instancia, primero de lo civil, familiar, a notificarle esta demanda. Es una demanda que le formula o le presenta en su contra la señora Petra Pérez. Ella dice que le reclama el divorcio y le reclama accesorios legales, tales como pensión, y de que se va a quedar con la posesión de sus hijos, entre otras cosas. Aquí está la copia de la demanda con sus anexos, es copia del acta de matrimonio, copia del acta de nacimiento de los niños, en fin, y aquí le corro traslado, ¿verdad? Le dejo las copias de la demanda, el auto que admitió la demanda, en donde el juez me ordena que me constituya en su domicilio para notificarle la demanda y al mismo tiempo le otorgo un plazo de 10 días que le concede la ley y el juez para que produzca su contestación a la demanda. Plazo que empieza a correr a partir de mañana, del día siguiente, al día de hoy que le estoy notificando. 10 días hábiles y tendrá el derecho, si así lo desean, de acudir al juzgado que lo está requiriendo, el primero de lo civil y familiar, para que produzca su contestación a la demanda si a sus intereses conviniere. Y bueno, ya el actuario procede a retirarse, pero eso es más que nada el emplazamiento. Emplazar significa dar a conocer al demandado que existe una demanda en su contra y un plazo para que la conteste. Pero se tienen que cumplir con estos requisitos, ¿verdad? Que establece la ley. El de cerciorarse, que es el domicilio del demandado, en donde se va a hacer la notificación de la demanda y que se entienda personalmente la diligencia con el demandado y que, que se le identifique plenamente, ¿verdad? Con su credencial de lector o por sus rasgos físicos y también donde le corre traslado con las copias de ley y documentos anexos y el auto que se cumplimenta y el plazo que le conceden para que conteste. Ahora la pregunta es la siguiente, fíjense bien. ¿Qué sucede si en la primera visita el actuario no encuentra al demandado? Pero ya se cercioró que ahí vive porque su esposa, su hija o su hermana se lo dijo. Bueno, entonces procede a dejar cita. Si en la primera visita no encuentra al demandado, una vez cerciorado que ese es el domicilio de él, procede a dejar cita para las próximas 24 horas. Esa cita trae apercibimiento en donde le dice el actuario al demandado que si no lo espera al día siguiente a tal hora, en ese mismo domicilio, entenderá la diligencia con
persona adulta que se encuentre en ese domicilio. Y bueno, al día siguiente regresa al actuario, le deja la cita, al día siguiente regresa y le dice el familiar o el amigo que vive en ese domicilio que se tuvo que ir a trabajar, no lo pudo esperar, etcétera. Entonces entiende, hace efectivo el apercibimiento, entiende la diligencia con la persona que lo atiende y por su conducto le corre traslado al demandado y le notifica la demanda y le da un plazo para que conteste la misma. Ahí le deja los documentos que les mencioné, ¿verdad? Copia de la demanda, copia del auto que se cumplimenta con sus anexos y le dice que tiene un plazo de 10 días, a manera de ejemplo, para que conteste la demanda. Entonces, esos serían los requisitos del emplazamiento. Se tienen que hacer rigurosamente, porque si no se llama a juicio, como lo marca el Código de Procedimientos Civiles, en los artículos 66, 67, 68 del Procesal Civil, puede dar motivo o puede dar pauta a que en el futuro el demandado se ampare y se ordene la reposición del procedimiento, ¿verdad? Hasta a partir del momento en que se cometió la violación, porque esto sería una violación a la garantía de audiencia establecida en el 14 constitucional, ¿verdad? Dice que para que pueda afectarse a una persona en sus propiedades, posesiones o derechos, se debe seguir un juicio, ¿verdad? Pero a ese juicio hay que llamarlo legalmente. Y una forma de llamarlo legalmente es a través del emplazamiento. Ese es el llamamiento, ¿verdad?, real que hace el juez al demandado, pero tiene que hacerse cumpliendo los requisitos que establece la ley. No es nada más así de llegar, oiga, aquí vive Juan Pérez y bueno, ahí le dejo los documentos y ahí nos vemos. No. Se tiene que cumplir con todos esos requisitos, esas formalidades que les acabo de mencionar, para que sea válida la actuación del actuario y por consecuencia no vaya en el futuro el demandado a promover una acción de amparo que les nulifique todo el procedimiento, en donde el juez federal ordene el amparo y protección de la justicia federal a favor del quejoso y ordene la reposición del proceso a partir del momento en que se cometió la violación, o sea, a partir del mal emplazamiento que se haya hecho. Hay veces que acudimos a los domicilios y no sale, ¿verdad? La gente ya está asesorada y hay abogados que dicen, si van ahí al actuario, no lo reciba. Cierre las puertas y ventanas y póngale al perro ahí afuera para que se vaya al actuario y no se vuelva a aparecer por ahí. No, el actuario tiene que acudir, tiene que acudir. Ustedes como abogados y el actuario no se deben desesperar. Hay ocasiones que estos son estrategias de los abogados, ¿verdad? O otros los llaman mañas, ¿verdad? Pero lo que sea, es algo que reiteradamente sucede, desgraciadamente, en la actualidad, en donde van y tocan el domicilio, no abren, aunque estén ahí. A veces se escucha el radio, se escuchan a los niños que andan jugando, pero no salen, ¿verdad? Absolutamente nadie, porque están ya sabidos de que no deben de salir, porque les van a notificar una demanda y ellos no quieren que les notifiquen la demanda. Por alguna razón, el abogado, por estrategia, les pide al demandado que ni él ni su familia salgan a atender al actuario. Entonces se complican las cosas. Ha habido casos en donde se tardan, o bueno, al menos en lo personal, yo me he tardado un poco más de un año en notificar una demanda, ¿no? Aquí, ¿qué sucede? Hay que darle cuenta al juez. Una vez que el actuario va en distintos días y a distintas horas
al domicilio del demandado y sabe que está cerrado, pero que ahí habita la gente, porque muchas veces está cerrado y está deshabitado y se ve. Una morada deshabitada pues no tiene cortinas o los vecinos por ahí, el actuario generalmente siempre pregunta a los vecinos, oiga, aquí vive Juan Pérez, sí, ahí vive, o vivía, ¿verdad? ¿Cómo que vivía? Sí, vivía, no, ya se fue, ya deshabitó la morada, ya no está ahí. Entonces, él debe levantar constancia, ¿verdad? Que entendió la diligencia con un vecino que se identificó, que dijo llamarse o que lo identifica él por sus rasgos físicos, ¿verdad? Señalando el domicilio de él, que le manifiesta que la persona que busca ya no vive en ese lugar o que la morada se encuentra deshabitada. Entonces, en esos casos se debe abstener de notificar la demanda y debe darle cuenta o vista al juez para que él ordene lo conducente. O sea, ¿qué puede ordenar en esos casos el juez? El juez puede ordenar una investigación, ¿verdad? Como se ignora o se desconoce el paradero del demandado, a partir de ese momento, entonces hay ocasiones en que requiere al actor, le dice, oye, pues ese domicilio que me diste no era, eh, ¿sabes dónde se encuentra este? Dímelo, ¿verdad? Otras veces, al mismo tiempo, gira oficios al INE, gira oficios a la Comapa, a la Comisión de Luz, principalmente, para que le informen si en los padrones que llevan de usuarios de esos lugares, ¿verdad? O del padrón electoral, se encuentra el nombre y el domicilio del demandado, y si es así, que se lo proporcione al juez. También gira oficio a la policía para que éste proceda a investigar el paradero del demandado, señalándole el último domicilio que tuvo, ¿verdad? Para que la policía se aboque a investigar y lograr ubicarlo en un momento dado. Entonces, ahora, ¿qué sucede si por último todas estas dependencias no le informan al juez eh, sobre el paradero del demandado? Se ignora el domicilio, se desconoce, se ignora dónde se encuentra el demandado. Entonces, ya una vez que el juez realiza todas estas actividades y no hay forma de saber dónde está el demandado, ordena que se notifique por edictos, ¿verdad? Y la notificación por edictos en el periódico oficial del Estado y en uno de mayor circulación de la ciudad es legal, ¿verdad? Una vez realizado el mismo, en los términos de ley. Bien, se me acaba el tiempo. Mañana nos vemos, ¿verdad? A la hora que nos toca y que estén bien. Hasta mañana. Hasta mañana, Lick. Sí, hasta mañana.